Saludo con mucho gusto en este espacio de SM Noticias al comisionado estatal para el desarrollo de los pueblos indígenas, el ingeniero Domingo Santiago Gregorio. Ingeniero, le saludo con el gusto de siempre. Gracias por compartir en este espacio. Muy buena noche. Muy buenas noches, Erich. El gusto es mío y gracias por otorgarnos espacio en este importante medio. Bueno, tienen contemplada una serie de actividades en el marco de este Día de la Lengua Internacional o Lengua Mundial Originaria. Así es. Este domingo conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Son 20 años ya que se celebran. Hay mucho que celebrar, pero principalmente se conmemora. Se celebra desde el año 2000 precisamente, aunque la ONU reconoció y estableció como Día Internacional de la Lengua Materna este día 21 en el 2006. Sin embargo, insisto, se tiene ya desde el año 2000 celebrándose y conmemorando pues este día. ¿Por qué es importante la conmemoración de este Día de la Lengua Materna? ¿Qué representa para la sociedad conmemorar, reflexionar sobre esta fecha en particular? Así es, pues el espíritu de la celebración es celebrar todas las lenguas que se aprenden desde casa. Quienes hablan el español, pues el español, quienes hablan el francés, todas las lenguas. En el caso de nosotros, de los pueblos originarios, cobra relevancia porque pues también se celebran nuestras lenguas, nuestros idiomas originarios. Y cobra relevancia precisamente porque estamos en una situación de desventaja, una situación un tanto de desventaja. Por eso hablamos nosotros de una conmemoración más que de una celebración. Ingeniero, Es importante la lengua porque es el... ¿Sí? No, le escucho. Me Sí, decía que es es importante importante la lengua, decíamos, porque es el rasgo, valga la repetición, más relevante, más importante de todas las culturas. La lengua es la manera en la que denominamos nuestro entorno, es la manera en la que comunicamos nuestras emociones, es la manera en la que hacemos nuestra historia. Y en muchas culturas, como muchas de nuestras culturas originarias, pues la oralidad es la única manera en la que se registra o se registró en un momento dado nuestra historia. A partir de que empezamos a escribirla en nuestras lenguas, pues ya queda el registro escrito, pero la mayor parte y la parte más esencial pues está en la memoria oral, en la oralidad. Por eso la importancia de la lengua, porque se encuentran encriptadas, guardadas todavía una serie de saberes, una serie de conocimientos, una serie de formas de organización que están solamente en la lengua, los valores incluso que no se puede hacer una traducción literal, sino que solamente una interpretación, pero que están ahí los conceptos todavía en las lenguas originarias. Ingeniero, también podemos hablar de discriminación a través de la lengua o relacionada a la lengua. Sí, de hecho es uno de los temas. Estábamos revisando ahí ya resultados preliminares del censo del año pasado. Recordarás, Erich, que también por las situaciones de la contingencia sanitaria hubo limitaciones en la elaboración del censo del año pasado. Pero bueno, ya tenemos algunos primeros datos. Entonces, en estos datos, afortunadamente, encontramos un incremento en el número de hablantes a nivel nacional de 6.900.000 en números redondos. Ahora tenemos 6.364.000, un incremento de 451.000 hablantes a nivel nacional. Esto es bueno, decimos, por un lado. Sin embargo, a nivel porcentual tenemos una reducción de 1.4%. Decíamos, algo así como cerca de 500.000, ¿no? En términos porcentuales.
Es decir, debimos haber tenido un incremento de más de 500,000 hablantes, relacionándolo con el incremento poblacional. Entonces, en términos porcentuales, en términos referenciales, tenemos una disminución en el número de hablantes. Tenemos un incremento en términos numéricos, pero en términos porcentuales tenemos una reducción. ¿Qué significa? Que no crecimos a la par con el número de pobladores. Esto significa que continúa la tendencia de que los niños, los jóvenes, pues no están hablando ya nuestros idiomas originales. Y precisamente una de las razones es la que mencionas, la discriminación y el racismo. Son los que limitan, son los que inhiben la enseñanza de la lengua, de nuestras lenguas, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Cuando una familia percibe que un niño que hable el idioma indígena va a estar en una situación de desventaja, pues no le enseña nuestro idioma y opta por enseñarle el español, en nuestro caso, que es el idioma nacional, pues el idioma en el que todo mundo nos comunicamos. Y entonces se le da preferencia al español y se pierde la lengua. Insisto, esto originado por situaciones de discriminación, y hay muchos tipos de discriminación, desde el bullying que se hacen los niños en las propias escuelas, hasta luego la discriminación institucional, que es pues mucho más importante, mucho más impactante, cuando llegan nuestros hermanos, nuestros paisanos a una oficina X y solamente pueden hacer el trámite en el español. Entonces, pues es una necesidad aprender el español. Cuando los niños van a una escuela y solamente pueden aprender en el español, pues evidentemente es una necesidad aprender el español. Entonces, estas situaciones de discriminación, tanto la que se da entre la sociedad, entre niños o entre personas mayores, que también sucede mucho en los transportes públicos, por ejemplo, por mencionar algún entorno, pues se da, pero se da también en el ámbito institucional, y esto inhibe, insisto, la enseñanza y el uso de nuestra lengua. Hay quienes incluso prefieren negar que se habla alguna lengua originaria para evitar estas situaciones de discriminación. Son grandes los desafíos, ingeniero. Tiene una serie de actividades para conmemorar este día, conversatorios, talleres. Platíquenos un poquito y cómo nos podemos sumar como sociedad a esta serie de actividades. Así es, pues esta es la parte triste, la que platicábamos, ¿no? El tema de la pérdida porcentual de los hablantes, la disminución porcentual de los hablantes. Sin embargo, pues está la parte bonita del tema también. Nuestra cultura, la cultura mexicana, en particular la cultura michoacana, pues se nutre de las culturas originarias. Lo que más se muestra es el folclore, el colorido, la música, la gastronomía, la arquitectura, en fin, todo lo bonito, lo atractivo, lo lúdico de nuestra cultura. Y esto es muy bueno porque además sirve para fortalecer la identidad y fortalecer el sentido de pertenencia, que es lo contrario a la problemática que mencionábamos. Así como existe aún tristemente gente que discrimina, pues también encontramos en todos los ámbitos, en las instituciones, en los medios de comunicación, en diferentes partes, gente que se siente orgullosa, que no necesariamente es originaria de una comunidad, de un pueblo indígena, pero que se siente orgullosa de nuestra música, que se siente orgullosa de nuestras artesanías, de los textiles, de la gastronomía, de nuestros pueblos, de las comunidades indígenas, y que las muestra en ese sentido, ¿no? De orgullo, de mostrar nuestras raíces. Entonces, esto lo queremos nosotros visibilizar también y aprovecharlo para fortalecer la identidad, para fortalecer el sentido de pertenencia, para que no nos dé pena decir que somos de Ichán, de la Cañada de los 11 Pueblos, de Faro de Bucerías, de la costa, de San Felipe de los Alzati, en el oriente, por ejemplo, ¿no? Que al contrario, que se siente ese orgullo de pertenecer a un pueblo que
le da, que cimienta las raíces de esta gran cultura que es reconocida ya no solamente en México, sino que a nivel internacional. La música purépecha, la pireco, es patrimonio intangible de la humanidad, la gastronomía igual, y surge precisamente de nuestras raíces, de nuestra cultura. Y entonces, para visibilizar esto y fortalecerlo, pues tenemos el próximo domingo un programa especial donde haremos una muestra de toda esta riqueza cultural, pero donde también estaremos reflexionando algún hermano nahua allá de la costa, Noé Méndez, otro amigo, también compañero del Oriente, Pedro, el maestro Pedro, nos estará hablando de la problemática de lo que se está haciendo en el Oriente, la compañera Edelmira Estrada, acá de la meseta purépecha, pues también vamos a estar platicando, vamos a estar reflexionando en este programa, su servidor, la maestra Alicia Mateo, entre otros, pues vamos a estar platicando, pero también vamos a estar pues viendo una muestra de nuestra cultura, música, vamos a tener danzas, entre otras actividades, pues, y se va a estar transmitiendo este programa en los diferentes medios del gobierno del estado y en las redes sociales que tenemos en la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En este marco también estamos realizando una serie de charlas, una serie de conferencias de diversos temas en coordinación con la Red Nacional de Abogadas Indígenas, sector Michoacán, y tenemos también un curso taller de otomí que se está dando precisamente por el maestro Pedro, allá de Sirahuato, del municipio de Zitácuaro. Y bueno, aquí vale recordar que el otomí es la lengua con mayor riesgo de nuestro estado. Son muy pocos los hablantes, muy pocos. Es fácil pues contarlos, el INPI, personal del INPI y personal de la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas hace 2 años hizo un censo, un conteo, y no superan los 150 hablantes del otomí, son muy pocos. El INEGI maneja un número mayor y está bien porque es gente que se autodetermina, que dice que es otomí, pero hablantes tenemos alrededor de 150. Entonces estamos ahorita pues con este curso, la mayoría de los asistentes no son hablantes y eso nos da mucho gusto porque sucede lo contrario que mencionábamos al principio, ¿no? Gente que está con ese sentido de pertinencia y fortaleciendo esa identidad y que ahora quiere aprender el otomí. Entonces son las actividades que tenemos. Los grandes desafíos, las actividades, nos mantenemos en contacto siempre. Gracias por tomar pues estos minutos para este medio público de comunicación. Nos mantenemos en contacto, ingeniero. Muy buena noche. Muchísimas gracias. Muy buena noche, Eric. Y estamos también a la orden. Muchas gracias. El ingeniero Domingo Santiago Gregorio, comisionado estatal para el desarrollo de los pueblos indígenas en el estado de Michoacán. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más.